Imagina tener que decidir entre dos futuros posibles. En ambos, las probabilidades de ganar o perder son idénticas, pero los caminos para llegar ahí son completamente distintos. ¿Deberían valorarse de la misma manera? La intuición nos dice que sí, pero demostrarlo matemáticamente es la base para construir cualquier modelo fiable de riesgo. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en las fuentes que nos han llegado sobre un artículo académico que aborda precisamente esta cuestión desde la matemática pura. Law Invariant Functionals on General Spaces of Random Variables. Exacto. Y el objetivo de los autores es ambicioso. Quieren crear una perspectiva unificadora, una especie de teoría del todo para ciertas herramientas matemáticas. Herramientas que son el pan de cada día en finanzas, seguros, economía. Buscan construir una base sólida sobre la que se asienten los modelos que miden el riesgo. Y la idea central que defienden es increíblemente elegante y potente. Sostienen que si una herramienta matemática es buena, debería dar el mismo resultado para situaciones que son estadísticamente idénticas, sin importar los detalles superficiales, ¿no? Cómo se llega a ellas. Y este artículo busca demostrar que esta idea tan simple se puede generalizar a casi cualquier escenario imaginable. Poner un poco de orden, de coherencia. Bueno, la elegancia teórica es una cosa, y es muy atractiva, sí. Pero la aplicabilidad y la robustez en el mundo real son otra. El verdadero desafío, y donde este artículo se la juega de verdad, es en probar que esos principios tan intuitivos no se rompen, que no se vienen abajo cuando pasamos de los casos de libro de texto a los espacios matemáticos enormemente complejos que intentan modelar, pues, la locura de los mercados financieros. Entonces la gran pregunta es, La gran pregunta ¿es una generalización útil y sólida o un precioso castillo en el aire matemático? Vamos a desgranarlo. perfecto. Pues empecemos por el concepto clave que vertebra todo el artículo, la invariancia de ley, o law invariance. La idea en realidad es bastante intuitiva. Pensemos en dos carteras de inversión. Una está llena de acciones tecnológicas y la otra, pues, de bonos del Estado y materias primas. Son completamente distintas. Pero imaginemos que tras un análisis descubrimos que ambas tienen exactamente la misma probabilidad de generar una rentabilidad del 5%, la misma de perder un 2%, la misma de no moverse. Y así para todos los resultados posibles. O sea que su huella dactilar estadística es idéntica. Exacto. Una herramienta de riesgo que sea invariante de ley las valoraría exactamente igual. No le importa el cómo, los activos que hay dentro. Solo le importa el qué y con qué probabilidad. Y esto en finanzas es fundamental. Si no, podrías tener dos productos con idéntico perfil de riesgo-beneficio, pero precios distintos. Y eso abriría la puerta al arbitraje. ¿Al almuerzo gratis? Y eso los mercados no lo permitan por mucho tiempo. Vale, hasta aquí todo lógico. Pero el artículo introduce un segundo concepto que, a primera vista, parece mucho más oscuro: la convexidad de Schur. Es un poco más técnico, sí, pero la intuición es muy potente. A ver, una función con esta propiedad prefiere resultados más suaves, menos extremos. Imagina dos formas a conseguir una velocidad media de 50 km por hora en un viaje. Una es conducir constantemente a 50 por una autopista despejada. La otra es alternar acelerones a 100 y frenazos hasta detenerse en un atasco. El resultado medio es el mismo. El mismo, pero la experiencia es muy diferente. Una función Schur convexa siempre preferirá el viaje suave, penaliza la volatilidad, los sustos. Y aquí es donde llega el primer gran avance del artículo. Demuestra que estas dos ideas, que parecen tan distintas, son en realidad la misma cosa. La idea práctica de tratar igual lo que es estadísticamente igual. La invariancia de ley, Y la preferencia matemática por la estabilidad y suavidad, la convexidad de Schur. Son simplemente dos caras de la misma moneda. No es que una implique la otra, es que para la clase de funciones que estudian son conceptos intercambiables. Esto lo formalizan en su teorema 3.6. es el pilar de todo el argumento, sin duda. Conecta una propiedad deseable desde un punto de vista económico con una propiedad matemática que es increíblemente útil. Pero es importante señalar que esto no surge de la nada. Claro. Una fuerte conexión. Lo que ellos hacen es generalizarlo. Y para eso se basan en una afirmación técnica, pero crucial,
que es el lema 3.5. Dice algo como que el conjunto de todos los resultados que son peores que un escenario X, o sea, más volátiles, es básicamente la clausura matemática del conjunto de todos los resultados que son estadísticamente idénticos a X. Espera, ¿clausura matemática? Suena a algo que necesita traducción. ¿Qué significa eso en cristiano? Buena pregunta. Imagina que tienes un círculo dibujado en un papel, pero solo dibujas los puntos de dentro, sin incluir la línea del borde. La clausura de ese conjunto sería el círculo interior más la línea del borde. Ah, vale. O sea, tomas un conjunto y le añades todos esos casos límites a los que te puedes acercar infinitamente, pero que no estaban incluidos. Y al hacer esto, el conjunto se vuelve más completo, más robusto matemáticamente. Entiendo. Lo que el lema dice es que si tomas todos los escenarios que son estadísticamente iguales a tu cartera y les añades sus casos límite, lo que obtienes es precisamente el conjunto de todas las carteras que son más volátiles. Es una conexión muy profunda. Entendido. Es como decir que la volatilidad es la frontera natural de la equivalencia estadística. Con esa base tan sólida, el artículo nos lleva a lo que ellos mismos llaman el resultado principal, el teorema 4.2. Y lo que dice es, sinceramente, asombroso. Sostiene que una de estas funciones de riesgo, que puede ser increíblemente compleja, queda completamente determinada por cómo se comporta en el caso más simple y controlado posible. Se refieren al espacio que los matemáticos llaman L infinito, L8. Exacto. Y podríamos pensar en el infinito como la zona segura de los matemáticos. Es un laboratorio, un banco de pruebas donde nada se sale de madre, donde los resultados están siempre acotados. Es un mundo predecible. Y lo que este teorema dice es, si entiendes perfectamente cómo funciona tu modelo de riesgo en este laboratorio, puedes predecir con total exactitud su comportamiento en el mundo real. Lo llaman un principio de reducción, y es una herramienta teórica potentísima, desde luego. Sin embargo, aquí es donde mi escepticismo aflora con más fuerza. A ver, Analogía del laboratorio es buena, pero ¿qué pasa si el mundo real no es solo una versión más complicada del laboratorio? ¿Qué pasa si en el mundo real hay fenómenos que, por su propia naturaleza, no existen en el entorno controlado? El método que utilizan para hacer este salto de lo simple a lo complejo se basa en aproximar cualquier escenario real mediante una secuencia de esperanzas condicionales. Matemáticamente es impecable, pero en la práctica, ¿Cuál es el problema? el problema son los cisnes negros, los eventos extremos que destrozaron los mercados en 1987, en 2008. Esos eventos a menudo no se comportan como el límite suave de una secuencia de cosas más simples. Son rupturas, discontinuidades. Entiendo. Recuerdo a un trader veterano diciéndole a un joven quant, «Tu modelo es precioso, pero ¿qué decía sobre el 19 de octubre de 1987?» Se hizo el silencio. Mi pregunta es, ¿podría este elegante principio de reducción estar en la práctica ignorando los riesgos más peligrosos? Entiendo perfectamente la objeción. Es el clásico debate entre la pulcritud del modelo y el desorden de la realidad. Pero incluso aceptando esa limitación, la implicación práctica del teorema, si nos lo creemos, es enorme. Significa que los teóricos pueden desarrollar y probar sus modelos en ese entorno manejable, L8, y este artículo les da la garantía de que ese modelo se puede extender de forma única y coherente a espacios mucho más realistas. No tienen que reinventar la rueda cada vez, no. El corolario 4.3 es clarísimo. Un modelo de riesgo está completamente determinado por cómo se comporta en el laboratorio. Lo simple define lo complejo. Y esa extensión, esa capacidad de elevar los resultados del laboratorio al mundo real, lleva a otra consecuencia clave. El teorema 4.4. Y aquí la cosa se pone aún más técnica. Demuestra que estas funciones de riesgo son automáticamente semicontinuas con respecto a una topología débil. Vale, eso sí que es un trabalenguas. Desmenucémoslo. Topología débil. Semicontinuas. A ver, imagina que miras una fotografía. La topología fuerte sería mirarla con una lupa, píxel a píxel. La topología débil sería como mirar la foto desde lejos. No ves los detalles finos, pero sí las formas generales. Es una forma, digamos, más relajada de medir la cercanía. Vale, entiendo. Y semicontinua en este contexto significa, a grandes rasgos, que si una secuencia de carteras converge hacia una cartera límite, viéndolas de lejos con la topología débil, el riesgo de la cartera límite nunca será repentinamente mucho menor que el riesgo de las que se aproximaban a ella.
Evita sorpresas desagradables donde el riesgo se desvanece por arte de magia. ¿Y por qué es esto importante? Porque este teorema dice que no necesitas preocuparte por herramientas matemáticas esotéricas. El espacio de laboratorio, L1, funciona como el espacio dual natural de todo el sistema. El concepto de espacio dual es complejo, pero la idea es que a veces, para entender un objeto, es más fácil estudiar las herramientas que puedes usar para medirlo. Como describir una escultura por las luces que proyectas sobre ella en lugar de por sus puntos. Exactamente esa es la idea. Y el artículo dice que el conjunto de herramientas más simple, L infinito, es suficiente para medir todos los espacios más complejos. Simplifica enormemente el análisis. Es como si el artículo dijera: tranquilos, trabajen en el laboratorio, que yo les garantizo que sus descubrimientos serán válidos fuera. Y además, las herramientas que ya tienen son las únicas que van a necesitar. Con este andamiaje ya montado, la última sección del artículo muestra cómo todo esto unifica y mejora resultados que ya se conocían. Por ejemplo, las representaciones cuantil. La proposición 5.1 ofrece una fórmula concreta para estas funciones y ahora sabemos que esa fórmula es válida en un contexto mucho más general del que se pensaba. Exactamente. Y hacen lo mismo con resultados muy famosos. Toman la representación de Kusuoka, una fórmula clásica para medidas de riesgo que se demostró en condiciones muy restrictivas, y, gracias a su principio de reducción, la elevan a un nivel de generalidad mucho mayor. Es lo que vemos en la proposición 5.12. O sea que para alguien que trabaje con esto, Para un actuario de seguros o un gestor de riesgos, la implicación es muy concreta. La base teórica de una herramienta que usan a diario, como el Expected Shortfall, es más sólida de lo que se pensaba. ¿podemos explicar brevemente qué es el Expected Shortfall? Muchos recordarán el famoso VAR, el valor en riesgo, que falló estrepitosamente en 2008. Claro, el VAR te dice, con un 99% de confianza, no perderás más de X euros mañana. El problema es que no te dice nada sobre lo que pasa en ese 1% de los casos. Podrías perder X más un euro, o podrías perderlo todo. No mide la magnitud del desastre. Exacto. El Expected Shortfall responde a la pregunta, vale, en ese 1% de los peores escenarios, ¿cuánto voy a perder en promedio? Te da una idea de la magnitud del desastre, ¿sabes? No solo de si ocurre. Y el artículo refuerza la idea de que esta medida es matemáticamente robusta. En una gran variedad de situaciones, sí. Unifican y refuerzan. Y no se detienen ahí, también demuestran que otro concepto, la monotonicidad de dilatación, es equivalente a la invarianza de ley, que es la idea simple de que promediar información nunca debería aumentar el riesgo. Siguen tejiendo la red, ¿sí? Mostrando que muchos conceptos que parecían distintos son manifestaciones del mismo principio. Y un punto final interesante es el de las convoluciones infimales. Que es la forma matemática de describir cómo se comparte el riesgo, ¿verdad? Justo. Piensa en un consorcio de aseguradoras que cubren un gran riesgo, como un huracán. ¿Cómo reparten la prima y la posible pérdida? Su proposición 5.9 establece las condiciones bajo las cuales, si combinas varias funciones de riesgo que son buenas, o sea, invariantes de ley, el resultado agregado también lo es. Es vital para la asignación de capital. Sin embargo, y esto vuelve a mi escepticismo inicial, todo depende de una propiedad de regularidad del espacio. Ajá. Lo que nos recuerda que estas generalizaciones tan potentes no son gratis. Requieren que el universo matemático en el que trabajamos se porte bien. Y el mundo real no siempre se porta tan bien. Bien, creo que hemos cubierto los puntos principales. Vamos a recapitular lo que hemos desgranado. Este artículo, aunque denso, nos deja 3 ideas clave. La primera es esa conexión fundamental. Para una clase muy amplia de herramientas de riesgo, ser imparcial ante la estadística La invariancia de ley. es lo mismo que preferir la estabilidad a la volatilidad. La convexidad de Schur. La segunda, que es el corazón y la parte más audaz del artículo, es el principio de reducción. El comportamiento de estas herramientas en los escenarios más complejos y realistas está totalmente determinado por cómo actúan en los escenarios de laboratorio, los más simples. Un puente matemático que conecta la teoría con la aplicación general. Eso es, aunque con las advertencias que hemos comentado. Y tercero, este marco teórico unificado no es solo un ejercicio de elegancia. Permite coger resultados importantes pero dispersos de la literatura financiera, las fórmulas de Kusuoka, las reglas para combinar riesgos, y demostrar que son mucho más robustos y de aplicación más amplia de lo que se creía.
En esencia, refuerza los cimientos sobre los que se construye gran parte de la matemática financiera moderna. Sin duda. Es una pieza de unificación matemática muy elegante y potente. Fortalece nuestra confianza en la coherencia interna de los modelos que usamos. Demuestra que muchas de las propiedades que los profesionales asumían por intuición o por experiencia tienen un fundamento matemático sólido y muy general. Es un trabajo de consolidación muy necesario. Pero, y con esto cerramos. Nos deja con una pregunta final que flota en el aire. Hemos visto un método brillante para extender nuestro conocimiento desde lo simple y acotado hacia lo complejo y general. Pero todo este andamiaje funciona dentro de un universo donde las reglas de la probabilidad son conocidas, donde las distribuciones existen. El artículo nos da mejores herramientas para los riesgos conocidos. La pregunta que queda es, ¿cómo de robustos son estos modelos frente a la incertidumbre radical, los verdaderos cisnes negros, esos eventos que no solo son improbables, sino que están fuera de cualquier modelo que pudiéramos haber concebido de antemano? ¿Puede un puente, por muy bien construido que esté, llevarnos a un continente que ni siquiera sabíamos que existía?